este video es un poco una introducción, entender un poco los conceptos. Luego vamos a ir a la matemática en sí en un próximo video que será de interés simple. Entonces, ¿qué es lo financiero, no? Lo financiero se refiere al trato con dinero, ¿sí? Con el dinero, con el crédito. Se trata de el ir y venir del dinero, el ingreso y egreso de dinero, al movimiento en sí, ¿sí? Lo económico es más abarcativo, porque por ahí a veces se hacen cálculos económicos que no tienen que ver estrictamente con el dinero. Lo financiero sí trata con el dinero. Lo que opera también en el mercado de capitales y en el mercado de dinero, ¿sí? En préstamos, en descuentos de cheques, descuentos de documentos, descuentos de facturas. ¿Qué significa todo esto que estoy hablando? Significa que hay un documento que tiene un vencimiento en un determinado momento y alguien necesita dinero por ahí en este momento, pero tiene ese documento que va a ser pagado dentro de un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese documento, si bien tiene valor porque va a ser pagado en determinado momento, va a haber que esperar hasta ese momento para cobrarlo. Bueno, en el mercado de capitales ese documento puede ser vendido, seguramente a un precio inferior porque uno va a tener que esperar para cobrarlo, y uno va a recibir dinero ahora. Eso es una operación financiera, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de una definición de operación financiera, pero para que se hagan una idea de que cuando hablamos del mercado de capitales y de dinero, es cambiar el dinero que va a suceder en un momento por dinero que va a suceder en otro. Por ejemplo, el dinero que va a existir dentro de 3 meses, porque ahí vence el documento, cambiarlo por dinero ahora, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cheque que va a vencer dentro de 9 meses de 10.000 pesos, seguramente hoy va a valer menos de 10.000 pesos, pero me lo van a poder dar en efectivo para que yo siga funcionando dentro del mercado de mis negocios. También lo financiero sirve para orientar y dirigir la inversión y el ahorro, ¿sí? Cuándo conviene invertir, cuándo conviene ahorrar, de qué modo ahorrar, digamos, qué tasa requiero para poder sentir que estoy ahorrando y no descapitalizándome, o cuál es la mejor alternativa de ahorro o de inversión. También se refiere a un intercambio, esto por ahí requiere una explicación un poco más detallada, pero un intercambio intertemporal de capital o de dinero entre individuos, ¿sí? Un individuo intercambia con otro individuo capital o dinero, pero con tiempo de por medio, ¿sí? Yo le presto dinero a un amigo o una persona a otra persona y esa persona me lo devuelve en otro momento, ¿sí? Ahí hay un intercambio intertemporal en el tiempo, ¿sí? Sucede una cosa en un momento y la devolución en otro momento, ¿sí? Y esto puede ser entre individuos, empresas, negocios, entre estados, ¿sí? Entre países, y todo esto involucra un riesgo, ¿no? O sea, eh, la tasa de interés que se va a cobrar por esa intertemporalidad va a estar asociada al riesgo que se implique, ¿sí? Por eso, por ejemplo, entre los países existe el riesgo país, ¿sí? Es una medida del riesgo que implica prestarle a un país frente a otro país, ¿sí? Hay países que tienen muchísima más capacidad o solvencia para responder ante un préstamo y hay otros países que están más complicados en los cuales el riesgo de prestarles dinero es mayor. Bueno, lo mismo pasa entre individuos, ¿no? Hay individuos más solventes, otros menos, o empresas, ¿no? Si uno dice yo a esta empresa le prestaría porque me siento más seguro de que me lo va a devolver, otras no lo sé. Bueno, la tasa de interés también está asociada a eso. Una empresa menos segura, el costo de su crédito seguramente sea más alto por el riesgo que implica, y una empresa muy estable, solvente y segura, seguramente la tasa de interés sea más baja porque habría muchos ofertándole la posibilidad de obtener préstamos, porque justamente es una empresa que seguro lo va a devolver, ¿no? Eh, una operación financiera es. Esto es una definición que está en el material que les vamos a enviar también eh, por escrito, que van a leer. Y se las quiero comentar un poco porque a veces
la terminología puede resultarles difícil de comprender, pero una operación financiera es toda acción que intercambia o sustituye unos capitales financieros por otros con distinto vencimiento. Por lo que vimos hasta ahora, por ahí algunos pueden empezar a deducir qué quiere decir eso, ¿no? Al decir es toda acción que intercambia o sustituye unos capitales financieros por otros con distinto vencimiento, quiere decir yo cambio prestarle plata ahora a alguien para recuperarla dentro de un tiempo, ¿sí? Si ha pasado un tiempo, ahí la recupero. Estoy cambiando este dinero que presto por otro dinero que voy a recibir dentro de un tiempo, ¿se entiende? Lo mismo la otra persona va a recibir dinero mío en un determinado momento y lo va a cambiar por otro dinero que me lo va a devolver más adelante. Esa es la operación financiera, que se define así. Todo esto sucede mediante la aplicación de una determinada ley financiera en un punto de referencia, ¿sí? O sea, se inicia en un determinado momento y finaliza en otro determinado momento. Y la aplicación de una determinada ley financiera quiere decir que, eh, digamos, esta operación la dejamos sujeta a una tasa de interés también, ¿sí? Decimos, acá va a estar implicada una tasa de interés de tal valor que va a correr de tal momento a tal otro. Entonces, de ese modo, yo no solamente intercambio un capital por otro, sino además que sé cuánto es el capital del que parto y cuál es el capital que voy a recibir finalmente, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas características por ahí, algunas variantes respecto a esto que estoy comentando. Pero en términos generales es entender qué es lo financiero y qué es una operación financiera. Acá algunas definiciones que también he visto, pero que no son por ahí tan precisas o pueden generar alguna confusión. El objetivo principal de un financiero es aumentar el capital de la empresa donde trabaja. No necesariamente lo financiero es aumentar el capital, siempre, ¿sí? A veces les voy a contar por ahí una experiencia que tuve analizando una inversión de una persona quería hacer una inversión porque quería reemplazar una determinada cantidad de personas que estaban haciendo un trabajo que ya no se hacía a mano y que generaba muchos conflictos, quería reemplazar por un grupo menor de personas pero con algunas maquinarias, incorporando unas maquinarias que además eso lo ayudaba a ser más competitivo en el mercado, ¿no? Entonces, me apena, bueno, que algunas personas pueden quedar sin trabajo, pero bueno, la tecnología también genera otro tipo de trabajo. Por lo cual, esta persona estaba dudando qué hacer, si comprar o no esas máquinas. Cuando hicimos el análisis de esa inversión, vimos que financieramente no le convenía tanto comprar esas máquinas y dejar a esta gente sin trabajo, porque no iba a ganar más dinero haciendo eso, ¿sí? Iba a ganar un poco menos, iba a seguir ganando, pero iba a ganar un poco menos si hacía eso que si no lo hacía. El resultado fue que cuando vio que iba a ganar 50.000 pesos menos, no sé, no me acuerdo ahora, pero supongamos 50.000 pesos menos comprando esas máquinas que manteniéndose como está, él decidió comprar, incluso decidió comprar las máquinas. ¿Por qué? Porque era tal las complicaciones que se le generaban y los conflictos laborales que tenía teniendo esa gente que prefería ganar 50.000 pesos menos, pero evitar todos esos conflictos. Entonces, esto de aumentar el capital de la empresa donde trabaja no siempre es estrictamente así en lo financiero. Lo financiero da una herramienta para tomar decisiones muy amplias. Otra definición que figuraba en alguno de los lugares donde estuve revisando definiciones, lo financiero es todo lo relacionado con el dinero, el capital y los negocios. Bueno, no es todo lo relacionado, es lo relacionado con el ir y venir del dinero y cuánto puede valer el dinero, cuánto puede valer un determinado bien en un momento y cuánto representaría en valores de hoy ese valor y esas cosas. Pero hay muchas cosas más que implican el capital, los negocios y el dinero. Bueno, luego de esta pequeña confusión de definiciones, vamos a ver para qué se utiliza lo financiero, ¿no? Sirve para saber cuánto vale el dinero si incluimos la variable tiempo. Para nadie es lo mismo 10.000 pesos hoy que 10.000 pesos dentro de un año, ¿no?
uno va a poder adquirir, no va a poder adquirir lo mismo dentro de un año con 10.000 pesos que lo que puede adquirir hoy. Bueno, eso tiene que ver con cuánto valdrían 10.000 pesos dentro de un año, cuánto valdrían hoy, por ejemplo, ¿no? Es incluir la variable de tiempo y ponerle valor al dinero cuando el dinero no está disponible en este momento siempre, sino que sucede a lo largo del tiempo. También sirve para decidir si hacer una inversión o para llevar a cabo un proyecto o un negocio. ¿Me conviene hacer esta inversión o no me conviene? Esta inversión implica una determinada dedicación de dinero, ¿no? Propio en este momento y me va a dar esta supuesta promesa de ingresos a futuro. Bueno, todo ese ingreso a futuro lo tengo que traer a valores de hoy para saber si comparándolo con ese nivel de inversión que tengo que hacer resulta conveniente o no. Entonces, ese cálculo financiero es clave para poder tomar estas decisiones. Sirve para decidir si tomar o no un préstamo. ¿Sí? ¿Conviene tomar un préstamo ahora y pagarlo de este modo o no me conviene? Todo eso también implica un análisis muy fino que vamos a ir viendo durante la cursada. También para decidir si vender o comprar en efectivo, vender o comprar a plazo, en cuotas, cómo me conviene realizar determinadas operaciones y cuál es el costo del dinero que yo utilizo, ¿no? O sea, cuál es la tasa de interés a la que está afectada mi dinero. Va a estar afectada a la posibilidad en la que yo puedo usar el dinero, ¿sí? Se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, si yo tengo un posible uso de mi dinero en un determinado negocio que rinde el 10% anual, ¿sí? Mi tasa de interés mínima va a ser 10% anual, porque cualquier decisión que yo tome va a tener que superar ese 10%. Si no supera ese 10%, mi dinero lo voy a usar en ese negocio. Y si supera el 10% alguna otra alternativa, por ahí sí pueda decidir invertir en esa otra alternativa que rinde más que el 10%, que es el negocio que yo tengo disponible en el que puedo aplicar mis fondos. Todo esto lo vamos a ir viendo, aunque no se entienda, pero es un poco, no se entienda a fondo, pero quiero que tengan los conceptos de lo financiero, claro. Para saber cuál es el valor actual de una decisión futura o de un flujo de ingresos, es lo que recién hablábamos. Para operar con activos financieros como acciones, bonos, criptomonedas, préstamos, mercado de capitales, divisas. Hay un montón de decisiones para comprar o no, o invertir o no en activos financieros que hacen que el cálculo de los financieros sea indispensable. Después, obviamente, las fuerzas de mercado pueden modificarse, ¿no? Pueden modificar esos valores, pero hay determinados cálculos ciertos que se hacen con matemáticas financieras para la toma de decisiones. Esto se utiliza, lo financiero se utiliza tanto, tengan en cuenta que se utiliza a nivel individual, doméstico, familiar, ¿qué me conviene? Comprar, no sé, tomar un préstamo ahora o no, un préstamo personal, o me conviene comprar los alimentos en una sola compra de supermercado ahora o dividido en varias, o me conviene cómo comprar un auto, cómo comprar mi casa, o cómo alquilar, o cuál es el precio de alquiler de un departamento más razonable, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver con lo doméstico, con lo familiar, con lo individual. Pero también se utiliza a nivel empresarial, ¿sí? Esto que hablábamos, cómo me conviene vender en cuotas, no tomar préstamos para invertir en la empresa. También sirve para evaluar ideas o emprendimientos propios, proyectos de pequeña escala, pero también proyectos de muy gran escala, ¿sí? Hacer una represa es una inversión enorme, y una represa, digamos, energética, y esto se calcula con muchísimo cálculo financiero. Construcciones, obras civiles, los organismos públicos también funcionan con proyección financiera, las políticas públicas, cuando sale una iniciativa de política pública, también se hacen cálculos financieros para ello. Los bancos permanentemente hacen cálculos financieros, las mesas de dinero. Hay un montón de actividades que se llevan a cabo con cálculos financieros. Bueno, la matemática financiera aplicada a los problemas financieros aporta una gran cantidad de herramientas que permiten un análisis completo y certero de las opciones disponibles para la toma de decisiones. O sea, la matemática ayuda a llegar a un número que sea
completo y certero, cierto, ¿sí? Correcto, bien calculado, que a mí me permita con ese número tomar decisiones. La decisión que tomo va a ser mía. No sé si voy a ganar más plata, menos, voy a hacer un negocio más seguro o más arriesgado. Pero lo importante es que el cálculo de que yo parto y el número, los números que voy a tener en cuenta para tomar las decisiones sean correctas y certeras. Para eso es esta materia. Entonces, una operación o una equivalencia financiera, ¿qué es? Hablamos que es toda acción que intercambia o sustituye los capitales financieros por otro de distinto vencimiento. La duración de la operación es el origen de la operación. O sea, la duración de la operación parte de un origen de la operación y de un final de la operación, que es el último vencimiento. O sea, una operación se inicia en un momento, transcurre tiempo y finaliza en otro momento. Como convención, al inicio de una operación financiera, la vamos a llamar C0, ¿sí? Es el capital que sucede en ese momento, o que entrego en ese momento, que recibo en ese momento, en el momento cero, en el momento en que lo recibo o lo entrego. Y CN es transcurrido una cantidad n de periodos o un plazo n o un tiempo n, es el capital final, sobre el que voy a calcular cuál es el valor, si yo en este momento presto dinero, cuánto voy a recibir a una determinada tasa de interés luego de un determinado plazo n, ¿sí? Entonces, este es el valor final de la operación que yo estaría calculando, ¿sí? Siempre en una operación financiera hay un acreedor y hay un deudor, ¿sí? Hay una prestación, que es lo que el acreedor le da al deudor, le presta el dinero, es una prestación, ¿sí? Y hay una contraprestación, que es lo que el deudor devuelve al acreedor luego, ¿sí? Entonces, en una equivalencia financiera, ¿no? Toda operación financiera implica la existencia de una equivalencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir una equivalencia? Que ambos están de acuerdo de que este dinero prestado va a tener una contraprestación de este tipo para volver al acreedor, ¿sí? O sea, este dinero se presta a un plazo de tanto tiempo y por una tasa de interés de tal valor, ¿sí? Y ese deudor va a devolver ese dinero con esas condiciones luego de pasado transcurrido ese plazo, ¿sí? Entonces tiene que haber una equivalencia financiera, que para ambos están de acuerdo en esa equivalencia, ¿sí? Un valor entregado en un momento representa este otro valor recibido luego de finalizada la operación. Una equivalencia financiera entre las sumas de los capitales que componen la prestación, ¿sí? El acreedor que entrega el capital inicial y la contraprestación que el deudor o receptor del capital devuelve al final, ¿sí? Todo esto en base a una ley financiera previamente fijada y aceptada por ambas partes, ¿sí? Las operaciones financieras. En toda operación financiera hay tres elementos clave, ¿sí? El capital, el tiempo y la tasa de interés. Esto lo vamos a ver todo el tiempo, en todas las fórmulas, permanentemente vamos a estar pendientes de cuál es el capital que vamos a calcular en una operación financiera, cuál es el tiempo que transcurre y cuál es la tasa de interés que está involucrada en ese plazo. La tasa o las tasas, eso luego lo veremos. Hay operaciones que son ciertas, otras que son variables. ¿Qué quiere decir esto? Las operaciones ciertas son aquellas que yo ya de entrada conozco el plazo, la tasa y el capital y sé cuánto voy a recibir finalmente, por ejemplo. Pero en otros casos, esta tasa, este plazo o este capital pueden variar, ¿sí? La tasa puede variar en el tiempo, entonces yo no sé exactamente cuánto voy a recibir al final de un determinado periodo en el que invierto, ¿sí? Un plazo fijo en general tiene las condiciones ciertas. Ahora, por ejemplo, una inversión en un bono o una inversión en una acción o una inversión en determinado eh, fondo de inversión, no tengo asegurada cuál va a ser la tasa y el rendimiento final que voy a obtener. Puedo tener lo que pasó antes, una aproximación de lo que puede llegar a pasar, pero el resultado cierto recién va a ser cuando finalice la operación, por lo cual estamos hablando de una operación con variables que suceden, o sea, con determinadas parámetros que van a variar durante el periodo en el que yo invertí el dinero. Predeterminadas, o sea, con un resultado conocido
de antemano y postdeterminadas, o sea que me voy a enterar del resultado de mi operación al final de la operación, algo similar a lo que vimos. De liquidez interna total, o sea que yo puedo cancelar eh, libremente, por ejemplo, un préstamo y puedo cancelarlo libremente en cualquier momento, o liquidez interna parcial, porque la cancelación del préstamo antes de que finalice necesita ser negociada, si no lo puedo cancelar yo pedí un préstamo un año, lo puedo cancelar en 6 meses directamente como si fuese de liquidación interna total. Liquidación interna parcial voy a tener que negociar si puedo o no cancelarlo en ese momento y si tengo que pagar por ahí alguna adicional o no por hacer eso. Vamos a hablar un poco más adelante de esto también. El corto plazo, por convención, se suele tomar un año y el largo plazo se suele tomar más de un año. A veces interviene el mediano plazo, que por ahí es entre un año y dos, no sé, pero son términos que no tienen una definición temporal exacta, pero por convención todos entienden que un corto plazo es menos de un año y un largo plazo es más de un año. ¿Sí? Pero toda operación financiera requiere que se explicite claramente cuál es el plazo, ¿no? No se puede decir de corto plazo y no saber qué cantidad de meses dentro del año va a ser. Eh, También hay operaciones simples con un solo capital o compuestas, que están involucrados varios capitales, que invierto en un momento, en otro y en otro, dentro de la misma operación, por ejemplo. Y también hay operaciones de capitalización, ¿sí? En las cuales un vencimiento futuro lo calculo cuánto vale hoy, perdón, un valor actual calculo cuánto vale en el futuro, o de descuento, que es un valor futuro, lo descuento para saber cuánto vale hoy. ¿Sí? Ese ejemplo que nosotros hicimos de un cheque de 10.000 pesos que vence dentro de 3 meses, hoy va a valer un poco menos, por eso se le aplica un descuento. Por eso cuando se actualiza o descuenta un valor, eh, es traer un valor que va a suceder en el futuro a valores de hoy. Bueno, esta es una breve introducción a la materia que queríamos compartir con ustedes y bueno, y así sucesivamente dispondrán de videos para ir entendiendo cada uno de los temas y complementando con el material que les mandamos impreso y también poder hacer los ejercicios. Bueno, un gusto, que estén muy bien, nos seguimos viendo.